Hola, mi nombre es María Cristina Zambrano. Estamos tratando con mi esposo en este canal el tema del avivamiento. Nos gusta mucho mirar al ser humano cómo nosotros nos dedicamos al Señor. Esta es una generación definitivamente muy distinta a la de 60 años atrás. Definitivamente la tecnología nos ha afectado demasiado y eso ha traído muchos cambios a la iglesia. Las congregaciones hoy en día tienen muchas cosas distintas a las que nuestros abuelos y aún nuestros padres tenían. Hoy podemos ver que los abuelos difícilmente podrán manejar un celular, pero ya los padres les están entregando tablets, celulares a sus hijos muy pequeños, aunque la ciencia está diciendo que no debe hacerse de esa manera porque por eso se generan dependencias. Sin embargo, los niños hoy en día tienen un muy bagaje grande de manejo frente a estos aparatos y los que estamos de abuelos, porque soy abuela, nos sentimos en medio de todo atrasados y confundidos. Esto ha hecho que la sociedad cambie drásticamente. Nosotros como iglesia tenemos en nuestros salones familias, tenemos gente y personas que están viviendo toda la corriente normal de la actualidad. Entonces no debemos nosotros desconocer esto porque las personas que llegan a la iglesia pues están esperando que hayamos asimilado esos cambios para poder transmitirles el conocimiento bíblico. Entonces comentaba un pastor que él daba su clase, él daba su exposición y los chicos definitivamente venían y le decían, ya miramos, ya, lo que tú nos has dicho es cierto y nos vemos supeditados ya a que un aparato nos controle, si decimos o no decimos, cómo lo decimos, y es difícil el manejo hoy del ser humano. Eso nos lleva a pensar en el tiempo de Jesús. ¿Cómo transmitía Jesús un conocimiento? ¿Cómo debe ser la gente cristiana? ¿Cómo debemos ser los creyentes? ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Qué es lo que debemos hablar? ¿Cómo debemos actuar? Porque también hemos generado que como la sociedad ha cambiado, pues los cristianos también deben ser hoy diferentes. Pero la Biblia no habla acerca de formas de hacer las cosas. La Biblia habla de principios y los principios son inamovibles. Por lo tanto, en esta mañana, estoy grabando en la mañana, quiero traerles el tema del remanente. El remanente siempre fue elegido por Dios. Siempre Él escoge personas que quieran y deseen de una forma diferente estar con Él. Y eso no ha cambiado. La Biblia se escribió miles de años atrás y hoy es la misma. Hoy debe interpretarse exactamente igual a como fue escrita en la época que se escribió. Y eso es algo que diferencia mucho al creyente de hoy porque hoy vivimos de las predicaciones, de las interpretaciones que otros hacen. Entonces, mirando a qué es lo que habla la Biblia siempre nos habla de ese poco de personas que estuvieron dispuestas a creer, a vivir diferente. Así como lo vemos de pronto en el salmón. El salmón es un pez especial. Él nace en un río, él va al mar, crece en el mar, pero cuando ya está en época de desarrollarse, entonces vuelve al río donde nació y sube contracorriente para poner sus huevos allá donde él nació. Y eso significa que él muere. Eso a él le representa el final de su vida. Asimismo, cada uno de nosotros estamos siendo llamados a que vivamos para Dios, muy diferente a cualquier persona
que vive en este mundo. El creyente debiera diferenciarse de las personas que viven en este mundo, pero tristemente el mundo entró en la iglesia. Y entonces, hoy en día, los cristianos tienen que ser tan modernos, tan a la época, seguir como lo dice el mundo, y por eso la iglesia está en problemas, porque ha querido ser, como decía Pablo, ¿no? Griego a los griegos y judío a los judíos, y eso la trajo a confusión en aras del exitismo, de que seamos lo mejor, en que no debemos ser menos que el mundo porque somos hijos de Dios. Entonces hemos permitido que la iglesia entre al mundo. Y como el salmón, no estamos yendo contracorriente, no tenemos esa contracultura del reino, porque Jesús trajo el reino de los cielos para darnos salvación, para hacernos a nosotros hijos de Dios y para que vivamos como hijos de Dios. Y eso no tiene que ver con lo material, con lo económico, aunque hay bendición en ello, sino tiene que ver con una forma de vivir. ¿Cómo vivimos nosotros? Pues debemos vivir como aquellos primeros remanentes que hubieron, porque la Biblia nos habla acerca de los remanentes que hubieron. Esos remanentes fueron en la época de Noé. Noé solo y su familia creyeron ante toda la humanidad de esa entonces, aunque él predicó, pregonó que iba a haber un diluvio, que iba a haber un juicio, la gente no le creyó. Y entonces vemos que solo se salvó él y su familia en esa arca. Vemos también el caso de Lot. Lot se salvó con su esposa y sus hijas, porque ellos eran los que estaban allí y Dios consideraba que estaban justos. No fue solo por la intercesión de Abraham. Él sale porque dice allí Pedro que él era justo. Entonces, un remanente de todos los que murieron en Sodoma y Gomorra fue Lot y su familia. Y así sucesivamente podemos ver que son pocos los que creen en el Señor, son pocos los que van viviendo para Dios. La Biblia nos lo muestra claramente. Cuando llegamos a Jesús, lo mismo. Jesús no se preocupa de las multitudes. Jesús escoge a 12 y a esos 12 dice que los trajo hacia Él para que estuvieran con Él. Y Jesús hace con ellos un trabajo de discipulado. Y entonces un día se dirige a ellos y les dice en Lucas 12:32 al 34: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, mirando a este aspecto, la pregunta que debemos nosotros hacernos es si pertenecemos al remanente de la iglesia del Señor. Los remanentes siempre fueron desechados. Ese remanente que Jesús dice manada pequeña, eso se refería en el griego a lo que queda, pero a lo que queda que permanece. Y generalmente el remanente son esas personas que se salvan de una batalla o de una calamidad. Es un grupo pequeño respecto a la gran cantidad de personas que quedaron muertas en esa batalla, que quedaron, no pudieron superar su calamidad. El avivamiento es la tarea de un remanente. ¿Cuándo empieza un avivamiento? Un avivamiento empieza cuando cualquiera se dispone a analizar qué es lo que está pasando. Y si hoy miramos a nuestra iglesia y nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando, definitivamente nos vamos a dar cuenta
que esto está de capa caída, que no está de una manera que fluya la iglesia fácilmente. Todos nos quejamos de que definitivamente entramos a un lugar y salimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no vemos que la iglesia entró en adormecimiento. ¿Qué adormeció la iglesia? Desde hace más o menos 15 años empezó a proliferar, y vamos a hablar de nuestro país, porque estamos ocupados de nuestro país, que empezaron las mega iglesias y todo el mundo empezó en el crecimiento a mirar cómo hacía que su iglesia fuera la más grande. Y entonces para lograrlo encontraron modas y entramos al modelo del salón. Entonces empezaron a pintar los salones de negro, a poner luces de colores que resalten al predicador, los asistentes quedan como allí ocultos entre las tinieblas, luces que pueden armar el show, como en los musicales y en los escenarios del mundo. Sin darnos cuenta, armamos un salón para un show. También entraron la moda de los grupos de alabanza y entonces los grupos de alabanza empezaron a tocar música moderna, americanizada, que cuando usted viene a traer del inglés al español, esa forma de vocalización es muy difícil hacerla. Por lo tanto, la alabanza se convirtió en el show de los que saben música, de los que vocalizan, y aquellos que quieren adorar al Señor de corazón, como no tienen esa perfección y lineamiento musical, pues son desechados. Inclusive supimos nosotros de niñas que estaban pasaditas de peso y no las aceptaban en los grupos musicales. Inclusive tristemente una de ellas en algún momento se suicidó porque hemos llegado a un extremo de perfección más que en el mundo. En la iglesia se exige más que en el mundo porque es que es para Dios, pero no miramos lo que Dios mira, que es un corazón, que es si la persona está dedicada a Dios, si es que la persona quiere verdaderamente alabar y adorar al Señor. Nos fijamos como lo que hace el mundo, si está entonado, si no está entonado, cómo es que lo debe hacer. Y no quiere decir que nosotros no nos preparemos o no estemos capacitados para desarrollar las actividades que hacemos. Necesitamos nosotros tener esa convicción y esa capacitación y conocimiento para hacerlo lo mejor posible. Pero sin un corazón dispuesto, pues eso queda anulado para que Dios pueda moverse en medio de. Entonces la alabanza realmente pasó a ser un show también. Los cristianos miran cómo cantan los que saben, pero ellos no participan de la alabanza, no participan de la adoración, no entienden lo que se dice para Dios. Y quiero decirles que aún la música tiene toda una ley para que sea una música completa. Pero aquí en Colombia nosotros empezamos a escuchar ya tonalidades diferentes que generan en el cerebro una distorsión y una distracción de lo que las canciones dicen. ¿Cuáles eran los cantos que Jesús cantaba con sus discípulos? Sé que era otra cultura, pero eran cantos inteligentes, se sabía lo que cantaba. Generalmente ellos usaban los salmos como ese himnario para cantar. Y yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo, mi pastor, mis hermanos y los jóvenes eran la época de Marcos Witt, era la época de Danilo Montero, era la época de los grupos Restauración y todos ellos, y eran canciones bíblicas. Su lírica era bíblica. Entonces, cuando uno cantaba, cantaba para Dios, no cantaba para uno, no cantaba para el ritmo, no, cantaba para Dios, aunque saltara, aunque aplaudiera,
estaba uno sabiendo a quién le cantaba, a quién se dirigía, pero hoy tristemente la alabanza se hizo más un reto de los cantantes y no un llevar al pueblo a la presencia de Dios. Eso es algo que está faltando mucho en estos tiempos. Definitivamente también algo que hoy en día nos está afectando es precisamente que la camarita, el video, es algo que distrae en medio de lo que está exponiendo el predicador. Entonces ya no llevamos la Biblia, en el celular la podemos buscar o ni en el celular siquiera. Nosotros miramos a la pantallita detrás del predicador y eso genera dispersión, no concentración. Entonces, entramos a un culto y salimos de un culto, lo mismo. Espiritualmente no ha afectado la Biblia a mi corazón. No he entendido lo que quieren decirme, ni he escuchado la voz de Dios a través del predicador. Entonces, es importante que estemos mirando cómo yo estoy asistiendo a la iglesia y por qué. Definitivamente, hoy en día nos hemos hecho solo religiosos de hacer como lo que se debe hacer cada 8 días, pero terminamos haciendo lo que tanto criticamos en otros. Entonces, todas estas cosas y sumado a otras muchas, ha llevado a la iglesia hoy en día a una decadencia espiritual tremenda. Tenemos los mejores salones, tenemos las iglesias más grandes, nosotros estamos ocupados de las mejores canciones, de las mejores pintas, de la exposición de 20 minutos, porque cada hora tiene que llegar el nuevo grupo a la iglesia, son 3 cultos y todo redunda no para que la gente se acerque a Dios, sino para que simplemente se llenen los salones y salgan multitudes exactamente igual a como llegaron. Es triste, ¿verdad? Es muy triste mirar esto. Entonces, el remanente es esa pequeña manada que quiere estar al lado de Jesús. El remanente es el que está buscando las personas de iglesia en iglesia, personas que quieran amarlas, abrazarlas, estar interesadas en lo que ellas viven, personas llenas del Espíritu Santo, que quieren aprender de Dios, que quieren mirar a la palabra, que quieren enseñársela a los nuevos. Las personas buscan ser pastoreadas, ser atendidas. Miren que entramos y salimos a ese salón y ni supimos el lado, el que está al lado o el que está al frente o el que yo saludo, cómo se llama, qué necesidades tienen. No es iglesia, eso es una reunión de personas que nombran la Biblia, que hablan de la Biblia, que nombran al Dios de la Biblia, pero que realmente no encuentran ese sentido de ser creyentes, esa visitación de Dios, que hoy llegué y Dios me dijo esto y Dios respondió esta oración. No estoy diciendo que todas las iglesias hagan lo mismo ni sean lo mismo, estoy hablando de la generalidad de la iglesia del siglo XXI. Y porque nosotros hemos encontrado esta serie de quejas en las personas, que es tan triste ver a las personas que son como ovejas que no tienen pastor. Van de aquí para allá y de allá para acá y no tienen sosiego, no saben cómo ir a la Biblia a encontrar paz y consuelo y es una desorientación total. El remanente es aquel que es tildado por los modernos, por la iglesia moderna, como un religioso, como un legalista, como alguien que se ha ido al extremo, que ya no cabe en esta iglesia moderna, porque habla de pecado, porque habla de arrepentimiento, porque habla de santidad. Eso es algo que a la iglesia moderna no le gusta escuchar. Le gusta escuchar prosperidad, le gusta escuchar bendición, pero vivir como se quiera. La Biblia es clara, Dios en su palabra dice que debemos ser santos como Él es santo.
que debemos ser perfectos como Él es perfecto. Entonces, un avivamiento no va a llegar sino a través de un remanente. ¿Quiere usted ser parte de un remanente? Si quiere ser parte de un remanente, definitivamente necesitamos hacer lo que Dios dice. En Jeremías 6:16 el Señor nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Terquedad, terquedad. Hoy en día volverse a Dios, renunciar a algo que estoy haciendo, dejarlo atrás, empezar a hacer cambios, determinarme a hacer lo que Dios dice, es algo que es muy difícil. Por eso el avivamiento no llega. El avivamiento va a llegar cuando los hijos de Dios se vuelvan a Él de una manera sencilla pero determinada, a leer la Biblia, a orar, a buscarle a Él de sincero corazón. Hoy no se habla del tiempo devocional, el secreto y la intimidad con Dios. La mayoría de gente coge y va a YouTube y mira el devocional de su pastor y está siempre concentrado en lo que el pastor dice, en lo que el pastor ordena, en lo que hay que hacer, todos hacer lo mismo. Pero Dios busca hijos individuales. Cuando miramos a la manada pequeña de Jesús, vemos que cada uno fue y desarrolló un ministerio conforme a lo que Dios le dijo y conforme a sus capacidades. Y eso no evitó, no redujo que el Señor usara al máximo por su Espíritu Santo a cada uno. La manada pequeña es aquella que realmente conoce a Dios. Y termino con decir algo que ha marcado nuestra vida y que debe marcar la vida del remanente, de aquel cristiano de avivamiento. Y es, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. Miren, hoy el alabarnos es por lo que tenemos. ¿Cuál es el hombre más rico, la mujer más rica del mundo? Por el conocimiento, la sabiduría. ¿Cuánto has hecho? ¿Ya tienes máster? ¿Ya hiciste especialización? ¿Eres doctor? Eso es lo que nos da valor a nosotros. ¿O cuánto puedo? ¿Qué poder tienes? ¿Eres gerente? ¿Cuántas ovejas tienes? ¿Cuánta bendición te da Dios? ¿Qué posición? ¿En qué posición estás? Les llamo a todos mis amados a ser aquellos diferentes como el salmón, que van contracorriente, que no les interesa el que dirán de los demás por encima de lo que Dios quiere que yo haga, y a ser conscientes cada día de cómo conocer a Dios, porque Él quiere que lo conozcamos. En conocerme y entenderme, Dios quiere darse a conocer y Dios quiere que tú lo entiendas porque Él se ofrece para que nuestro entendimiento pueda conocer su voluntad y nos ha capacitado para hacerla también, para llegar a ser santos y justos porque Cristo nos hizo santos y Cristo nos hizo justos. Ese sacrificio en su cruz fue suficiente para hacernos hijos suyos, para ser renovados, para ser nacidos de nuevo y vivir una vida nueva. Entonces les invito a que dejemos la modernidad y entremos en los principios de Dios para que entonces encontremos gozo y plenitud en lo que Dios ha dicho que podemos ser nosotros, porque Él lo quiere primero, vivir a través de nosotros
por el Espíritu Santo de Dios que transforma nuestras vidas. Dios les bendiga.